Estamos con Elena García Egón, enfermera en el Hospital General de Valencia. En primer lugar, buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes. Has estado trabajando estos meses para un poco ayudar con el coronavirus, ¿no? Con todo el tema relacionado con la pandemia. Sí, sí. ¿Y Yo en estaba qué? reubicada, bueno, estaba reubicada en otra sala, pero cuando empezó todo, pues nos fueron reubicando en salas COVID. Además, como fueron llamando a gente nueva, a mí me pusieron a trabajar ahí en sala. Eso te iba a preguntar ahora. ¿En qué había consistido tu trabajo? ¿Si te habían adaptado de alguna forma o había sido como siempre? Sí, a ver, yo es que en mi experiencia siempre he trabajado en urgencias y en UCI. Entonces, justo en el momento en el que empezó todo, yo estaba en una sala normal, estaba en neurología, cardiología. Y cuando empezaron a hacer falta gente y a reorganizar un poco el personal, pues ya me llamaron para reubicarme a una sala COVID. En principio me iban a enviar a una UCI porque pedían gente con experiencia en UCI, pero me dejaron de momento en la sala COVID. Pues si se complicaban más las cosas, pues ya me pasarían a una UCI, pero no hizo falta al final. Si puedes contarnos algo que te haya llamado la atención de tu trabajo durante estos meses de pandemia, algún hecho curioso que te haya sucedido. Curioso, pues, hombre, fue un tanto extraño empezar a trabajar por el hecho de que el equipo era un equipo grande, éramos muchas personas. Eso lo hacíamos sobre todo para evitar un poco la carga de trabajo, pero claro, sobre todo porque como íbamos bastante perdidos con el tema, por no saturarnos a nosotros mismos. Y claro, acostumbrada a trabajar con un equipo pequeño de personas, 4 personas como mucho, de repente nos plantamos un equipo de ocho enfermeras y 8 auxiliares. Claro, lo primero que pensaba era como vaya caos, ¿no? Porque cada uno con su opinión y con su forma de trabajar iba a ser un jaleo. Pero excepto en algunas excepciones, la verdad es que hubo bastante consenso a la hora de trabajar y a la hora de hacer las cosas, lo cual fue bueno. Y eso creo que lo promovió un poco la incertidumbre, ¿no? de lo que se nos venía encima. Y eso, que éramos muchas personas y al final conseguimos coordinarnos bastante bien. ¿Hay algo que hayas estado viendo de lo que la gente no sea consciente o que no sepa? Algo que creas que la población no está consciente y que tú hayas visto de forma frecuente en la consulta. La gente de la calle, ¿no? ¿Te Sí, refieres? Pues a mí lo que me sorprende es cuando veo imágenes de gente pues, saltándose el confinamiento o vídeos de gente diciendo que no se lo cree, que es un complot o una conspiración. Lo que no creo que sea consciente la gente es de las muertes que ha habido por algo que parecía tan leve, que al final no lo es. Y la gente es que se ha muerto y se ha muerto sola, porque en una sala, una planta de UCI, no dejamos entrar a familiares ni nada. Y la gente sufría y fallecía sola. Y claro, el hecho de que, o sea, la gente que no tuviera familiares o que no le pasara personalmente eso, no era consciente de lo duro que debe de ser eso. Entonces, a la hora de tomar medidas, yo he visto que ellos, pues como que no lo pensaban mucho, porque no han visto esa parte dura de la enfermedad, ¿no? Porque no es como si tuvieras una gripe en casa y hablas con tus amigos, no es que estás completamente solo. Y eso es muy difícil de explicar y yo a mis amigos he intentado explicar porque es la parte más difícil, hacer una videollamada con los familiares de alguien ingresado es algo muy, muy duro. Y la gente no se lo acaba de creer, no acaba de ser consciente de ello. No sé si te refieres más o menos a eso, un ejemplo. sí, era por ahí donde me refería. ¿Y tú has presenciado mucha mortalidad de los pacientes con coronavirus? ¿Has visto como que mucha gente no ha conseguido superar la enfermedad? Pues a nosotros, claro, nosotros estábamos en una planta, nosotros no éramos una UCI. Tristemente, claro, en una planta y se hacía como una especie de cribaje, ¿vale? Un triaje para mandar a la gente o no a la UCI. Entonces, en un principio los que tenían más de 80 años, ya de por sí se les marcaba con un punto rojo que significaba que pasase lo que pasase, si empeoraran, no les íbamos a hacer maniobras de reanimación. Claro, cuando entré yo el primer día, de 16 habitaciones, a lo mejor 10 o 12 tenían punto rojo. Y claro, esas personas que no significaba que iban a morir sí o sí, significaba que si empeoraban, morirían. Pero claro, ya entrabas de por sí con la posibilidad de que pasara.
Entonces, de esos, los que se podían ir a la UCI, nosotros ya no veíamos la evolución de ese paciente. Pero contando los que nos han fallecido a nosotros en planta y los que enviábamos a la UCI con muy mal pronóstico, yo diría que sí que hemos visto bastantes muertes. ¿Y por qué se decidía no hacer ya nada más en caso de esos pacientes? ¿Era porque era muy difícil solucionarlo o por qué? No, porque no había sitio. Las UCIs no daban abasto. En mi hospital, en Valencia, mi hospital era un hospital de referencia COVID por el área que abarca pueblos que están a las afueras de Valencia. Entonces, no sé en qué momento se decidió que iba a ser, digamos, hospital de referencia COVID. Entonces, nosotros llegamos a tener 5 UCIs y hasta 6 o 7 plantas. Y no había sitio, había que hacer elección de personal. Y claro, en el momento en que los médicos discutían con los médicos de UCI para que aceptaran a sus pacientes y veían que los rechazaban y no podían hacer nada, claro, era un drama constante, pero es que había que elegir más o menos por pronóstico, simplemente por la edad. Ya una persona joven tiene más posibilidades de recuperarse que una persona anciana. Entonces ya solo por edad descartaban, es duro decirlo, pero descartaban a gente. ¿Y habéis tenido algún problema con alguien, algún familiar o alguna persona que no haya estado conforme con eso? No, la verdad es que no. La verdad es que no. Y realmente no entiendo por qué, porque a mí me extraña. No sé si es porque realmente lo entendían. Nosotros no hemos tenido ninguna queja de ningún familiar directamente. Y no sé si es porque ellos no eran conscientes de que lo decidíamos casi a dedo, sí, o porque lo aceptaban. Pero vamos, yo personalmente no he tenido ninguna queja. Y en las UCIs tampoco he escuchado alguna queja de un familiar o algo así. Que por lo que Pero me imagino que sí que las habrá habido. Que por lo que me cuentas, ha habido momentos en los que la situación habrá sido muy crítica, ¿no? Sí. Yo diría que la segunda o la tercera semana, sí, tocamos ahí fondo todos, porque encima es que estábamos muy, muy saturados de trabajo. Casi éramos como robots trabajando, no mirábamos a la cara ni al compañero ni nada. Fue bastante duro. Y a los enfermeros y demás sanitarios que habéis estado trabajando de forma más o menos extraordinaria, que no es algo que no cabía dentro de lo normal, ¿sabéis si vais a tener algún tipo de reconocimiento? Pues no lo sé, a día de hoy no lo sabemos. Por ejemplo, en mi hospital llamaron, aparte de gente extra de la bolsa de trabajo, reubicaron a gente de otras clínicas, otras consultas que cerraron, pues porque durante la pandemia no iban a dar servicios como consultas de oftalmología o de dermatología. Todo eso cerró. Entonces a esa gente la reubicaron y muchos vinieron al Hospital General. Entonces, esos, en cuanto abrieron otra vez sus centros, hace un par de semanas o 3, esos sí que han vuelto a trabajar allí. Y claro, quedan los que están trabajando todavía de contrato COVID, que a ellos sé que una de las maneras de recompensarles es alargarles el contrato hasta después de verano. Pero en cuanto a puntos de bolsa, que si puntuamos más, que si cobramos más, pues realmente nos gustaría a todos, pero no sé si lo vamos a conseguir. De todas maneras, tampoco me parecería cobrar más. A mí, no sé, al fin y al cabo es nuestro trabajo. Tampoco me parecería bien, porque es que entonces policías, bomberos, gente de supermercados debería de cobrar más. No sé, no lo veo necesario. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Pues ahora ya mucho más tranquila, claro, en comparación con hace un mes, ahora ya es tranquila en cuanto a coronavirus, pero claro, ahora hay bastante desorganización porque, por lo que te he dicho, ahora toda la gente que está trabajando continúa en el hospital sin haber tanta carga de trabajo. Entonces, todos los pacientes que ya fuera de COVID ya están volviendo al hospital, las urgencias vuelven a tener pacientes normales. Y en cuanto ingresan, los reubican a las plantas que de momento van abriendo, porque claro, empezaron a cerrar plantas, a limpiarlas y a meter pacientes. Pero claro, ahora por ejemplo la planta de cardiología
no tiene solo pacientes de cardiología, tiene pacientes de todas clases. Y organizar eso de personal y de médicos y de atención es bastante caótico, pero bueno, sabemos que esto poco a poco volvemos a la normalidad y volveremos a la organización normal del hospital. Pero en cuanto a coronavirus, se ve bastante más tranquila. De todas maneras, todos esperamos un rebrote porque con esto del desescalamiento nos da un poco de miedo y estamos aún con una actitud un poco expectativa a ver qué va a pasar, porque sí que han vuelto a subir un poco los contagios y ahí vamos a ver si sube suficiente como para asustarnos o no tanto. Eso te iba a preguntar ahora, que si tú crees que en la comunidad estamos preparados para pasar a la fase 1. Pues yo diría que no. A ver, diría que no, pero porque yo personalmente, yo te digo cómo me veo a mí personalmente. Yo, aunque pasemos de fase, para mí no va a significar nada. Yo no me voy a atrever a quedar en casa de alguien con 10 personas o a ir a una terraza. Pero porque, claro, bueno, yo también es por un poco cuidar, porque yo he estado en contacto y me da un poco de cosa todavía el poder contagiar o no contagiar a los demás, pero no me da confianza el juntarnos tantas personas cuando no sabes las personas en contacto con quién han podido estar. Entonces, claro, yo creo que no estamos preparados, pero en algún momento se tiene que hacer. Y entiendo que por parte de, pues, para mover un poco los negocios que vuelvan a abrir y todo lo que se ha quedado paralizado, tengan que abrirlo, pero claro, yo para mi gusto debería hacerse mucho más lento. Pero bueno, te hablo por el miedo que me da a que se desmorone todo otra vez. Pues bueno, Elena, hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por contarnos tu experiencia. Un saludo. Vale, muchas gracias. Un saludo.